nuestros territorios siempre hay festividades grandes. Nuestra cultura en este espacio tiene singularidades. Por ejemplo, el mes de agosto vamos a empezar a hablar de Pachamama. Estos últimos días del mes de julio vamos a hablar acerca del Yayo. Y esto debe comprenderse también desde un ámbito pedagógico, que nos enseñe la forma de cómo relacionarnos con nuestros contextos, con nuestras montañas, con nuestra familia. Para ello, aquí está Windsor Tosrico, un hermano que le tengo que agradecer la presencia en el Taipi para hablarnos sobre este tema. Buen día, Windsor, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar acá y poder compartir, ¿no? lo que hacemos en Cantataíta y poder un poco aportar esta mirada, ¿no? integral que se intenta construir, ¿no? Querido hermano, respecto a estas festividades, solamente se cree que son rituales solamente, claro, o elementos culturales, pero tienen también un trasfondo pedagógico para nuestros niños. ¿Cómo debemos comprender esto? Mira, lo que hemos nosotros reflexionado es que hay que entender que las pedagogías propias que se han creado acá siempre han estado vinculadas a convivir y vivir en relación con la naturaleza, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo ahorita es parte de un movimiento astronómico. Wilcacuti es parte de un solsticio, ¿no? Y así, hay un fenómeno detrás, por así decirlo. Pero tenemos un sistema educativo profundamente orientado a producir individuos como una fábrica, desajenados de su territorio, ¿no? Alejados de su realidad, alejados de la naturaleza, con buenas capacidades para el mercado solamente, para una sociedad específica. Pero resulta que hoy eso está en crisis. Por tanto, hay que retornar de alguna manera a aquello que es parte de nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Estas fiestas tienen que ver con esas maneras de entender la vida, de relacionarse con el mundo, ¿no? Llega agosto y en todas las comunidades, en la parte andina sobre todo, en este sur, la gente va a empezar a hacer ofrendas, mesas, ¿no? Por una concepción bien concreta: alimentar a la Pachamama, reciprocar con la Pachamama. Todo lo que nos ha dado, hoy alimentarla, pero fuera de esa, de lo material, de una relación más espiritual con ella, ¿no? Y los niños, hermanos, o sea, los niños menores de 10 años que tienen una mayor sensibilidad para recepcionar estos, vamos a llamarle conceptos, categorías, y este mundo de sentido, a veces en las unidades educativas tradicionales solamente lo enfocan de manera teórica, ¿no? O sea, como idea. Sin embargo, yo sé que ustedes hacen un trabajo también con una praxis. Sí, sí. Mira, lo que nosotros hemos visto que ese sistema educativo es profundamente cartesiano. Nos vende la vida y nos representa la vida de manera fragmentada, ¿no? De eso las disciplinas, matemáticas, ciencias, cada una su partecita. Pero cuando habla de naturaleza, habla de la vida, la representa como un objeto, ¿no? La montaña es un objeto, el agua es un objeto, por tanto, objeto de explotación, ¿no? Pero eso es lo que es lo más crudo, ¿no? Entonces, la sociedad mira así las cosas, mira la naturaleza, mira animales, recursos, ¿no? Ve de esa manera. Y educar a un niño bajo esa perspectiva es criar básicamente un individuo que va a salir con esa lectura. Trabajar desde otra perspectiva es necesario, por tanto es importante criar una mirada distinta en los niños, una relación distinta en los niños, ¿no? El hecho que los niños los lleves a Tiwanaku a ver las estrellas, es establecer una relación, que hay constelaciones, que somos parte de un cosmos en movimiento. Y agosto, por ejemplo, es el momento importante, ¿no? La Campatzi se le dice, ¿no? En Aymara, entiendo yo, es porque hay una relación que hay que cultivar con la Pachamama. Ella va a despertar, está descansando, va a despertar, y en ese ánimo de reciprocar, pues hay que hacer ofrenda. Que un niño participe en ese proceso es cultivar una visión distinta, crear una visión distinta para que él entienda que eso que la ciencia convencional le llama objeto, cerro, montaña, agua, no, tiene su espíritu, es un ser, ¿no? Es parte de mí, soy parte de él, ¿no? O de ella. Entonces, crear un vínculo, una convivencia es importante, y eso nos ayuda a crear también guaguas mucho más conectadas con su entorno, con su naturaleza, con la Pachamama. Su realidad, ¿no? Con su realidad, ¿no? Y en contextos urbanos, donde la explosión de luces, de explosión de
de elementos visuales que contaminan, digamos, el contexto, ¿cuál sería un pequeño paso para poder ingresar en este espacio que tú nos indicas de esta relación? Mira, yo creo que es importante observar el comportamiento popular, ¿no? Las ciudades ya no son lo que se pensaba antes, ¿no? Espacios ajenos a lo rural. Hoy la cultura andina misma, lo indio, por así decirlo, sus prácticas, ha tomado la ciudad, ¿no? Y vas a ver rituales en el mercado, en varios espacios populares, ¿no? El niño participa de esos espacios. Hay que pedagogizar esos espacios para que el niño entienda que eso, que algunos llaman, dicen, no son solamente creencias, son sus costumbres. No, eso que hacemos está profundamente vinculado a un concepto, aini, reciprocidad con la vida, ¿no? A alimentar. Y los niños pueden criar esa visión, a pesar de que en la ciudad se les machaquea una visión distinta, más cartesiana, ¿no? Más ajena, ¿no? Más desajenada, ¿no? De la vida. Es posible cultivar a los niños, invitándolos a participar, para que amplíen su visión, porque en el fondo la vida es mucho más amplia, mucho más compleja, y entenderla es necesaria. En ese sentido, hermano, para ir cerrando la entrevista, ¿cómo tendríamos que hacer nosotros para que en esta actualidad nuestros jóvenes puedan todavía mantener, reconstituirse, digamos, en su propia cultura? Yo siento en este momento que le damos mucha prioridad a la escuela. En esta sociedad actual, moderna, la escuela es la centralidad, digamos, ¿no? Todos metemos a nuestros hijos a la escuela, pero nos hemos olvidado de cultivar otros espacios comunitarios de crianza. En la escuela va a aprender matemática, está bien, le sirve para este presente, pero no es suficiente cuando intentamos comprender la vida, vincularnos con la vida. Entonces necesitamos crear otros espacios comunitarios en las comunidades, en los barrios, sean urbanos o rurales. ¿Para qué? Para que nuestros niños y jóvenes guaguitas que están criándose aprendan a reconectarse con eso que ellos ya tienen, ya saben, ¿no? Entender que la vida tiene su movimiento, su ritmo, ¿no? Su sincronía propia. Y hay aspectos que eso que nos enseña la escuela son insuficientes para comprender la vida más ampliamente. Entonces, crear espacios comunitarios donde los abuelos participen, las mamás participen y traigan al presente esa memoria antigua que tenemos presente en nuestras culturas y en este cotidiano popular, pues es seguir alimentando en los estudiantes, en los jóvenes, ¿no? Esa conexión que es importante con la vida misma, ¿no? Allá, querido hermano Windsor, hemos hablado acerca de una nueva forma de comprender la pedagogía respecto a nuestra ancestralidad, a nuestras culturas, a aquello que estamos en constante relación. Muchísimas gracias, querido hermano, por hacer la visita al Taipi. Muchas gracias. Vámonos a un corte y retornamos con su programa El Taipi.